Hola de nuevo, bienvenida a Living My Wave. Si es la primera vez que estás por aquí, me presento, yo soy Verónica y en este canal pues te traigo mi estilo de vida, aquellas experiencias que yo he pasado, consejos, inspiración, para que al final todo eso pueda sumar valor a tu vida adaptándolo a tu circunstancia. Porque la filosofía de esto es que cada uno surfe su propia ola, que la viva como pueda o como quiera, según sus circunstancias, pero siempre para sumarnos unos a otros. Así que bueno, hoy lo que traigo es un libro de lectura, así que si te apasiona la lectura, si estás pensando en empezar a leer o si te has planteado ese inicio de lectura o reinicio de lectura porque ya lo habías dejado, pues este vídeo quizá te pueda motivar. Quiero hacer la reseña de uno de los libros que acabo de leerme y bueno, quiero contaros pues un poco lo que me ha parecido. Voy a ir trayendo más vídeos relacionados con la lectura porque ahora mismo es uno de los objetivos que yo me he marcado y voy a contarte, antes de decirte lo que me ha parecido el libro, un poco el porqué. El libro que he escogido es una novela y hacía bastante tiempo que yo no estaba leyendo novelas por distintos motivos, entre ellos que había empezado a emprender una empresa y había empezado a abrir esa marca y eso requería mucha formación hacia ese punto y también vi la necesidad de un crecimiento personal bastante intenso, así que prácticamente todos los libros que estaba leyendo eran en ese estilo de crecimiento personal o de crecimiento respecto a mi vida profesional, a mis conocimientos o a habilidades que pudieran mejorar mi trabajo hacia mis clientes, y eso hizo que dejara mucho las novelas de lado. No siempre he sido una gran lectora, y esto quiero decirlo porque todas aquellas personas que quizá penséis que la lectura no es para vosotros, puede que no hayáis encontrado ese libro que os despierte o que no hayáis encontrado ese impulso que haga que queráis leer. No creo que haya malos lectores, solo creo que hay momentos para cada uno y gustos para cada persona, y creo que al final se trata de un cúmulo de circunstancias que hacen que ese placer por la lectura llegue a ti o no. Entonces, nunca he sido una gran lectora, tanto porque no leía mucho como porque tampoco era una persona que tuviese mucha velocidad a la hora de leer, y eso trajo muchas otras circunstancias. En algún momento haremos story time y os contaré en storytelling todo lo que pasó y quién fue la persona que a mí me dio ese impulso, y que él realmente hoy no creería que he leído todo lo que he leído después de lo que sabía sobre mí y sobre digamos, mi relación con la lectura. Hoy es el día que me encanta leer, que gracias a esa persona descubrí que también me encantaba escribir y se me daba bien además, y bueno, eso me han dicho siempre. Y bueno, es el día en que disfruto muchísimo de ello, y no solo en un tipo de lecturas, es decir, no solo en un tipo de temática sobre la lectura, sino en varios de ellos, porque ahora creo que también soy más madura respecto a eso, y según tú vas madurando pues vas abriendo un poco ese campo. Es cierto que nunca he sido una persona de mucha novela romántica o de novelas policíacas o novelas negras. Las novelas que siempre me han llamado más la atención o han conectado más conmigo han sido novelas históricas o novelas, digamos, que basadas en hechos reales, biografías y todo este tipo de escritura que es como más real, digamos. Pero también otra parte de mí se sentía muy atraída por la novela fantástica, aunque no todos los tipos de novela fantástica encajan conmigo, digamos. He llegado a un punto en el que sí que puedo leer ya ese tipo de novelas, que a lo mejor no han sido tanto para mí siempre, pero es cierto que sigo conectando más con lo que es la novela histórica. Entonces, yo me marqué un objetivo porque al cerrar mi marca y empezar un nuevo ciclo, una nueva circunstancia en mi vida, pues las personas que me quieren, que saben lo que me gusta y lo que siempre he querido hacer,
me sugirieron que por qué no empezaba ese libro que siempre había querido escribir. Entonces empecé a escribir, pero me sentía un poco como que hacía tanto tiempo que no había dedicado tiempo a eso, a la escritura en sí, y que no había dedicado tiempo a la novela narrativa, que me sentía un poco desubicada, apartada, y sentía la necesidad de volver a eso antes de emprender ese camino. Porque quiero que cuando yo saque ese libro que quiero escribir sea lo mejor que pueda dar de mí y que realmente me sienta orgullosa del trabajo que voy a hacer respecto a eso. Entonces decidí hacer una lista de todos los libros que aún tenía por leer y de todos aquellos que me gustaría leer y también explorar aquellos que las personas recomiendan para leer. Antes de explorar eso, uno de los libros nuevos que quería leer y que yo ya había visto era el libro de esta reseña. Y el libro es Violeta, de Isabel Allende. Y decidí empezar toda esta lista con este libro porque pensaba que era un libro que realmente sí iba a conectar conmigo y iba a hacer de nuevo ese input de volver a querer leer o de volver a sentirme a gusto leyendo novelas. Porque al final es el tema que siempre encaja conmigo, ¿no? Que es como, hay muy pocos libros de este estilo que acaben por no gustarme o que sean demasiado tediosos para mí o cualquier cosa de esas. Entonces, mi decisión fue basada por eso. Ahora sí que es verdad que en el próximo vídeo vais a ver cuáles son los siguientes y por qué, pero el primero quería que fuera uno que de verdad hiciese como ese arranque con mucha energía y con muchas ganas. Así que bueno, lo que vengo a contaros es qué opino de Violeta, de qué va el libro y cuál es mi puntuación y por qué. Entonces, empecemos por de qué va el libro. Violeta es la historia de la protagonista en sí, que se llama Violeta, que nace en 1920 y termina la historia en 2020. Digamos que es representando su vida en esos 100 años y qué ocurre durante ese tiempo. No quiero haceros ningún spoiler, así que voy a intentar no decir nada que pueda suscitar intuiciones, pero sí deciros por qué me ha gustado, o lo que me ha gustado y lo que no, y todo esto. Este libro es muy ágil de leer, es decir, es de esos libros que los estás leyendo, entiendes todo a la primera, que no tiene un vocabulario muy rebuscado, que a lo mejor para la época en la que empieza podría ser así, y que en general toda la trama es bastante sencilla de entender y bastante sencilla de imaginar, digamos. ¿Sabéis esa sensación de que cuando estás leyendo un libro estás imaginando esas escenas que lees? Pues hay veces que en algunos libros esas escenas te cuestan un poco más de interpretar hasta que tienes todos los detalles, pero en este libro en concreto están bastante fáciles de interpretar, o al menos así las he sentido yo, por la manera de escribir que tiene la autora, que me parece una pasada. Otro punto que creo que tiene que destacarse sobre este libro es el grandísimo trabajo que imagino que ha hecho la autora, porque hay un montón de datos, de verdad, un montón de datos que han tenido, o sea, los lees y sabes que han tenido que ser cotejados para saber que eso realmente ha sido así, poderlo meter dentro de la historia y poderlo enlazar en todo el camino que recorre la protagonista en sí durante su vida y poder darle una coherencia y un sentido dentro de la historia en sí. Entonces, por ese lado me parece brillante y bueno, y diría que solo por el trabajo ya es un libro que cualquier persona debería leer, porque hay cosas que podéis encontrar dentro del libro. Vais a encontrar a una protagonista que muestra muchas facetas, porque como vais acompañándola durante toda su vida, pues muestra muchas facetas de el momento que está viviendo, de su personalidad, del modo de afrontar ciertas situaciones e incluso de
el por qué tiene ciertas visiones o ciertos comportamientos en momentos concretos de la historia. Me parece súper interesante porque de verdad llegas a tener esa visión de por qué está haciendo esto de esta manera o qué ocurre que la lleva a afrontar las cosas de un modo concreto, ¿no? Y eso me ha gustado mucho sobre la historia. Es una historia en la que vais a encontrar feminismo, es una historia en la que vais a encontrar reivindicación, pero no es una historia feminista en sí. Y es una historia en la que también vais a encontrar, pues, como he dicho antes, muchos datos históricos reveladores. También vais a encontrar aventura, también vais a encontrar, digamos que personajes que te saquen de quicio y al mismo tiempo que no puedas acabar de odiar, digamos, que también me parece súper ingenioso lograr eso. También vais a encontrar mucha ternura en algunos personajes, o al menos así lo he vivido yo, y vais a encontrar incluso momentos en los que sin querer juzguéis a la propia protagonista y bueno, también me parece muy interesante ese dato. Seguramente escuchando todo esto ya penséis que la valoración son 5 estrellas, pero también tengo que decir que a mí me han pasado dos cosas leyendo este libro. A pesar de todo lo que he dicho antes, que me parece de grandísimo valor, es cierto que una de las cosas que he vivido en este libro es que no he tenido la sensación de querer seguir leyendo, de estar enganchada a seguir leyendo en prácticamente ninguna parte de la historia, solamente cuando ya llevaba pues más o menos 2/3 del libro. Entonces ahí sí hubo un momento en el que sentí esa sensación, pero se apagó súper rápido y creo que eso ha hecho que para mí haya como una carencia a la hora de vivir la historia de Violeta. Creo que además eso es porque en algunos puntos de la historia no he acabado de conectar con el personaje, aunque sí la he entendido. Quiero decir, sí que he entendido porque el personaje ha hecho ciertas cosas, porque de verdad es increíble cómo se plasma en el libro, pero no he acabado de conectar quizá con el modo en que lo ha hecho el personaje o con el modo en el que ha ido sucediendo todo. Y creo que cuando no llegas a cumplir esa parte de conectar del todo con el personaje, es muy difícil sentir esa atracción hacia el libro que te haga seguir leyendo cada vez más. Y eso es un poco lo que a mí me ha fallado en este libro. Ya digo que eso no quiere decir que no sea un gran libro, y de verdad pienso que cualquier persona interesada en historia, en feminismo, en abrir su mente y conocer más allá de lo que ahora sabe, y aunque Violeta no sea una historia real, sí que realmente han pasado ciertas cosas que pueden conectar contigo o que te pueden hacer abrir más tu mente y entender más a las personas. Creo que a través de los libros podemos abrir mucho nuestra mente a la hora de socializar, de entender a las personas, de entender el mundo. Bueno, no sé si todo esto os parecerá como muy filosófico, pero me gusta vivir intensamente las historias que leo y me gusta sacar algo más del libro que solo la propia historia. Entonces para mí eso es lo bonito de la historia, o sea, de la lectura de la historia en sí, y de lo que la autora o el autor pueda transmitir en sí. En resumen, teniendo en cuenta todas las cosas que he dicho, yo cuando valoro el libro pienso en 3 datos fundamentalmente. 1, la manera en la que está expuesta la historia y la historia en sí, si me ha gustado o no me ha gustado la historia. Número 2, el trabajo que se ha
expuesto en el libro, y número 3, la conexión que yo he tenido con el personaje o los personajes de la historia y cómo me he sentido respecto al libro con él. En cuanto a la historia, creo que es un 4 de 5, un 4,5 de 5, algo así, porque digamos que hay algunas cosas, como os he dicho, que yo no he llegado a conectar del todo o que no me he sentido completamente dentro de la historia. Quizá esto también influye en temas subjetivos, porque al final cada lector es de un modo y cada circunstancia que está pasando el lector en un momento concreto es una cosa u otra. Entonces, por supuesto, tomad esto con pinzas porque toda la valoración es muy subjetiva, ¿vale? Entonces creo que cada persona va a tener una visión distinta sobre la misma historia, en función del momento que tú estés pasando. 4,5 sobre 5 lo voy a dejar ahí. En cuanto al trabajo, diría que es un 5 de 5, de verdad me parece que es increíble, que está súper bien. Y en cuanto a mi vivencia con el libro, mi conexión con el libro, sería un 3. Mi valoración para Violeta son 4 estrellas. Esa es mi valoración sobre Violeta. 4 estrellas sobre 5. De verdad, si quieres empezar a leer, es un gran libro. Hasta aquí el vídeo de hoy, solo quería venir a contaros todo esto. En el próximo videolog te cuento las próximas lecturas y jugamos a ver qué es lo que sale. Así que no olvides estar atenta para en el viernes siguiente, porque seguramente será viernes cuando salga, poder ver el vídeo que te traigo con, bueno, pues todo el contenido que quiero contarte en él. Un beso grande y espero que cuando leas Violeta me digas y que si tienes cualquier duda me la dejes en los comentarios y te cuento. No voy a hacer ningún spoiler, adelanto, ni aquí ni en los comentarios, ¿vale? Pero si tenéis cualquier duda o si queréis, os voy a poner también el enlace al libro en la cajita de la descripción para que directamente podáis ir a adquirir el libro. Y no sé en qué formatos está, eso no sé decíroslo, pero si queréis lo miro y os lo dejo en la cajita de información para que podáis cogerlo en el formato que queráis, si os apetece leerlo. Un abrazo muy grande y nos vemos en el videolog.